Mateo capítulo 13, versículos 33, 34 y 35. Bueno es Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, mis amados? Leemos la palabra del Señor, ya leemos honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue todo leudado. El versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hasta ahí dejamos la lectura. Bendecimos y damos gracias al Señor. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Muchas gracias, Señor, por este momento y por la oportunidad que nos permites el poder estar una vez más hoy aquí para poder, Señor, hablar de tu palabra, hablar de la verdad, hablar de tu evangelio. Señor, el poder entender a la misma vez el propósito y el plan que tú tienes a la vida de cada uno de nosotros. Gracias por los que hoy pudimos llegar en esta preciosa mañana, este día, los varones que estuvieron desde muy temprano, Señor, aquí, Dios mío, buscando tu rostro. Te pedimos que sigas bendiciendo este grupo de varones, sigue bendiciendo sus familias. Dios, te damos a ti toda la gloria. Te pedimos que ministres, que hable nuestras vidas a lo más íntimo, a lo más adentro, a lo más profundo de nuestro ser. Te bendecimos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Les mencionaba el tiempo que ya lo he mencionado en otra ocasión, pero el tiempo que estuve dentro del evangelio cuando era niño. A mí me llevaban a la iglesia y tal vez me pueda identificar con alguno de ustedes. Y difícilmente pude entender lo que se me trataba de enseñar o de que yo pudiera entender el evangelio. No lo pude entender porque pienso que no se me dio la oportunidad, no porque Dios no me la haya dado. Pienso que no fue así. Muchas de las veces, porque hay iglesias, y con esto pues generalizo, no se toma el tiempo para los niños. Y una de las cosas que a mí me interesa, hermano, aparte de ustedes, son los niños. Los niños son una parte muy, muy esencial dentro de lo que es la iglesia. Yo siempre he dicho que donde hay ancianos hay sabiduría, donde hay jóvenes hay fuerza, pero donde hay niños hay futuro. Una iglesia sin niños no tiene futuro. Entonces tenemos que entender que una iglesia con niños necesitamos siempre tomarlos en cuenta y enseñarles también de la palabra del Señor. Y para ello necesitamos hombres y mujeres dispuestos a trabajar en esas áreas tan importantes que son nuestros hijos. Y como todos aquí, padres que tenemos hijos y tuvimos hijos en algún momento pequeños, de una manera también vimos la necesidad de que se les enseñara la verdad de Dios. En mi caso no fue así, al menos no me acuerdo que me hayan llevado a una clase cuando yo era niño a la iglesia que me llevaba mi abuela. No, nunca me di cuenta o que yo tenga razón que haya estado en una clase y que haya aprendido algo de algún maestro. No sé si porque mi abuela no me dejaba o porque tal vez era muy travieso o era muy inquieto, no lo sé hasta qué punto la razón por la que no se me permitió llegar a una clase de niños. Por eso que a usted hoy yo lo exhorto a usted en este día.
No detenga a sus hijos en los asientos, porque el día de mañana usted se va a dar cuenta la gran importancia de la enseñanza a los niños dentro de la casa de Dios. Tal vez no sea el caso igual que el mío. Pueda ser peor o pueda ser menos. No sabemos. Todo depende del camino que tome el niño o el camino del joven. Y muchas de las veces no lo entendemos. A cierta edad, 7, 8, por ahí como a los 8 años, yo ya no quise nada saber. Mire, bien jovencito, bien niño, no quise saber nada del evangelio. Me rebelé en la casa, como usted no tiene idea, hermanos. A los 10 años yo ya no quería saber de Dios. Para mí Dios no existía. Para mí Dios no era nada para mí. No tenía ningún valor en mi vida. 12 años, 13 años, me hablaban y yo le decía, no me hablen del evangelio. Un día le dije a un anciano que se paró y se tomó el tiempo para hablarme, yo estando sentado en la orilla de una banqueta, acera, no sé cómo usted le llame en su país, pasando el momento, pasando el trago amargo por una situación que estaba viviendo a la edad de 13 años. Se me acercó un anciano y me dijo, joven, ¿me permites hablarte de Dios? Y yo le dije, mire, usted váyase con esas sus cosas a otro lado. Esas cosas son para viejos. A mí déjeme vivir mi vida en paz. Así era yo. ¿Se puede imaginar? Así era yo. Yo así hablaba. Yo respondía, hermano, sin saber a quién iba a dañar o lo que iba a mencionar. A mí me salía, hermano, lo primero que se me venía a la boca y no tenía, como dicen algunos, ¿verdad, hermano? Vulgarmente, que todavía algunos lo dicen, pelos en la boca, dicen algunos. No sé qué quiera decir eso, pero bueno, es algo que nosotros hacemos. Pero muchas de las veces esas palabras nos vienen como a confrontar en la vida y nos vienen a traer recuerdos no muy agradables, porque si yo hubiese atendido desde niño y se me hubiera tomado el tiempo y se me hubiera traído a la iglesia y se me hubiera enseñado como hemos hecho algunos con nuestros hijos, hermano, me hubieran evitado muchos problemas en la vida. Pero lastimosamente no fue así. Tuve que pasar un proceso, hermano. Que hermano, lloré como usted no tiene idea, en momentos de soledad, donde nadie me miraba, donde nadie, hermano, aunque en la vida secular, en la vida que yo llevaba, era, hermano, un hombre, una persona joven, hermano, ¿de qué? 14, 15 años, 16 años, donde no me le doblegaba a nadie. Pero cuando estaba solo, hermano, me quebrantaba. Porque, hermano, hay que ser sinceros. Uno, cuando ha conocido la verdad de Dios y saber en la condición que uno ha llegado, es lastimosamente triste el saber que hay solución, pero no podemos tomarla en el momento por la circunstancia que muchas de las veces nos está rodeando. Bueno, usted dirá, ¿y qué viene con todo esto? Bueno, esta es la parte que yo quiero hoy mencionar, porque hoy tenemos un tema extraordinario. Y hoy quiero hablarle de la parábola de la levadura. Y esta parábola que hemos hoy leído en el versículo 33, 34 y 35 del capítulo 13 de Mateo, tiene una gran enseñanza para nosotros. Pero yo quiero leerle algunos versículos de la versión, de la nueva versión Biblia de las Américas. Así que usted mantenga su Biblia abierta para que usted pueda notar algunas palabras que nos puedan ayudar hoy a entenderlas. Si usted no entendió la versión Reina Valera 60, porque hay palabras que tal vez no podemos entenderla, pero dice la versión de la nueva versión Biblia de las Américas: entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura. Déjeme leer este pasaje del capítulo 16, déjeme leer esta parte primero. Capítulo 16 de Mateo y el versículo 6 al 12. Vaya conmigo. Y ahorita leemos una vez más Mateo 13, 33. Dice la versión nueva Biblia de las Américas: entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Versículo 7. Y ellos discutían entre sí, diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús
dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? 9. ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? El 10. Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Y cómo es que no entienden que no les hable de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. En su Biblia dice doctrina, ¿verdad que sí? Entonces, el capítulo 16 de Mateo, el versículo 6 que leímos al 12, nos da una enseñanza de lo que viene casi ser similar en la palabra de levadura. Pero cuando leemos nosotros en Mateo capítulo 13 y el versículo 33 donde leímos, y leemos esta versión que acabo de mencionar, y les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas. Estas 3 medidas, esta versión la define en 39 litros de harina hasta que todo quede fermentado. Esa es la palabra que da esta nueva versión. Entonces, es interesante pensar que cuando se habla de este capítulo que hemos leído, que hay 8 parábolas, que ya hemos hablado de la parábola del sembrador, y todavía no hemos hablado de la parábola del trigo y de la cizaña, hemos hablado de la parábola del grano de mostaza, ya hemos hablado también de la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa. No hemos todavía hablado de la parábola de la red. No hemos todavía hablado de la parábola del dueño de la casa. Así que todavía hay mucho de qué hablar. Pero hoy estaremos hablando de la parábola de la levadura. Y aquí, en estos versículos que hemos leído, nos damos cuenta que el Señor, su interés es dejar claro un mensaje. Y usamos el ejemplo de lo que es Mateo capítulo 16 para poder entender un poquito de lo que en sí el Señor quiso hablar en el capítulo que hemos mencionado, capítulo 13, que es muy distinto al capítulo 16. Entonces, el capítulo 13 habla de otro tema muy lejos de lo que el capítulo 16 está hablando. Entonces, cuando habla de lo que aquí se está refiriendo en el capítulo 16, él mismo dijo en el versículo 12 que se estaba refiriendo a las enseñanzas de los fariseos y de los escribas. Entonces, no era a comparación del capítulo 13 que está hablando del reino. Entonces, son 2 temas totalmente diferentes el uno con el otro. Entonces, entendamos que en el capítulo 13 que hemos leído de Mateo, en el versículo 33, el Señor Jesús viene hablando en esta parábola en comparaciones acerca de cosas conocidas de una manera para mostrar aquí las cosas desconocidas. Ahora, estas cosas son conocidas como las parábolas que ya hemos leído, parábolas del reino. Ahora, Jesús aquí ha mencionado historias acerca de lo que es la tierra, semillas, árboles, fruto, etc. Entonces aquí estamos considerando en esta parábola algo muy interesante, y es la harina, sea harina de trigo, aunque no dice exactamente, ¿verdad?, que haya sido trigo, pudo haber sido cebada, pero más posible que haya sido de trigo, ya que la cebada era una harina que era procesada, pero se usaba más en extremos de pobreza. Algunos dicen que se usaba para darle a los caballos de comer, porque era algo que no es que no era comestible, era comestible, pero era ya de un extremo muy, muy pobre, donde ya no había nada, donde no había que comer, era lo que se podía comer entonces para poder hacer pan. Ahora, entendamos esta parte porque aquí estamos hablando de algo cotidiano para aquella época.
y que también ahora pudiese ser también en la actualidad. La gente obtenía su grano de una manera que lo almacenaban, lo molían y cuando necesitaban hacían la mezcla para ellos hacer el pan a base de esta harina. Y el diccionario nos ayuda a entender un poquito más esta parte para poder entender de lo que yo quiero hablar. El diccionario define esta parte de lo que es el pan de harina o como, ¿verdad? Ya hemos mencionado, de cebada que se usaba en una parte muy remota, ya extremadamente muy lejos de lo que era algo normal. Algunas costumbres antiguas tenían por hacer que la masa, para hacer mucho pan, se tenía que hacer a veces por una semana o muchas de las veces por cada 15 días. Ellos fabricaban todo el pan de una semana o por 15 días. Pero también había de una manera quien lo hacía diariamente y eso pues había algo, ¿verdad? Que eso no era, ¿cómo se puede decir? No había un patrón para decirlo, se tiene que hacer de esta manera. No, la gente lo hacía al gusto de ellos. Incluso habían personas que no usaban la levadura en la harina cuando hacían el pan. Por ejemplo, en los días de la Pascua era obligatorio que no se usara la levadura en los panes. Ellos tenían que comer por ley panes sin levadura. Entonces eran parte de que, ¿verdad?, sucedía. Pero de una manera se da el testimonio que existían de una manera también panaderías en el tiempo antiguo. Y hay un ejemplo bíblico bien claro y es en Jeremías capítulo 37 y el versículo 21, donde nos da el ejemplo que habían panaderos y habían panaderías como hoy en la actualidad, ¿verdad? Hay panaderías en las esquinas de las colonias y en las ciudades. Bueno, así lo conocemos, ¿verdad, hermanos? Como panaderías. Pero la Biblia dice en el capítulo 37, en el versículo 21 de Jeremías: entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia y le dieran una torta de pan al día de lo que era en la calle de los panaderos, dice la Biblia. No sé si su versión dice también esa parte, hasta que se acabara todo el pan en la ciudad. Así que Jeremías permaneció en el patio de lo que fue la cárcel o de la guardia, que dice esta versión. Entonces aquí nos enseña de que Jeremías, regresando a la historia un poquito, había sido encarcelado. Había sido encarcelado porque creía que se estaba haciendo del bando de los caldeos o de lo que fue Babilonia. Estamos hablando del tiempo cuando fueron llevados cautivos y que el profeta les había hablado que vendrían contra ellos y los llevarían presos. Recordemos que aquí este rey, que es Sedequías, que había sido puesto por Nabucodonosor, se rebeló contra Nabucodonosor. Y entonces este rey, que no hizo nada bueno ante los ojos de Dios, pide ayuda al faraón, que en aquellos tiempos era un imperio todavía, pero no era superior a lo que era Babilonia. Entonces, cuando se une Egipto para poder ayudar aquí a Israel, hermano, o Judá para poder pelear, es que llega la profecía, llega la palabra de Jeremías. Jeremías, al ver que él no hace caso a lo que Dios le estaba marcando, él agarra camino y se sale, quiere salir de la ciudad y lo pescan en la salida y lo regresan y lo encarcelan. Y así es como él llega, aunque lo tenían en una cisterna. Pero cuando llega el rey a visitarlo, él le dice que no ha pecado, que en qué ha pecado contra él. Y comienza el diálogo y llega al punto de que le pide que lo saque y que lo ponga en la cárcel, pero no ahí. Y el rey hace sumiso a su petición y lo saca y lo pone en la cárcel de lo que es el patio. Ahí lo deja, en el patio de la cárcel. Y mandan a que, ¿verdad?, le den un pan todos los días de los panaderos que andan en la calle. Y él dice, hasta que no se lo termine él, sino que hasta que se termine el pan de la ciudad. En otras palabras, hasta que, ¿verdad?, ellos lleguen a una conclusión de lo que vaya a pasar. La historia nos enseña que se practicaba, había de una manera diferentes formas. Ahora, el diccionario bíblico Lexan usa aquí esta palabra interesante para poder entender de que la levadura que se usaba en la antigua
tierras de Israel eran siempre solo un pedazo de masa fermentada que se guardaban de unos días anteriormente. Quiere decir que la gente en aquellos tiempos no usaban directamente todos los días la levadura para poder hacer su pan, sino que cuando ellos leudaban la masa, usaban prácticamente todo lo que ellos iban a leudar, usaban la parte que iban a ocupar y ellos aguardaban un poco, y ese poquito estaba con la masa, y esa masa que tenían leudada lo guardaban y lo disolvían en agua. Eso es lo que el diccionario define, que lo disolvían en agua y lo guardaban. Cuando ellos iban a usar otra vez para leudar la masa, ellos no usaban la levadura directamente, sino que ellos usaban lo poco que habían guardado para poder fermentar lo demás. Eso quiere decir que la levadura que ellos usaban, no sabemos si era demasiada fuerte, era demasiada buena, o en realidad la levadura es algo que solamente con el contacto que tiene con algo definitivamente lo fermenta. Hablemos de que lo contamina, pues así, ¿verdad que sí? Y que de esa manera es que el diccionario define de que ellos guardaban masa fermentada para ellos poder seguir haciendo su proceso en todo el tiempo que ellos tenían. Ahora, el diccionario lo sigue definiendo de que el pequeño trozo de la masa que sobraba lo disolvían, como acabo de mencionar, para ellos seguir haciendo lo que ellos querían hacer con la masa. Gálatas capítulo 5 y el versículo 9 dice: un poco de levadura fermenta, dice esta versión. En la suya dice leuda, fermenta toda la masa. Quiere decir que era un poquito, sencillamente, lo que se necesitaba para poder fermentar todo. Aunque aquí el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, está hablando del alejamiento de la gracia de Cristo. Porque en este capítulo 5 el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas y le dice, como si se impresiona de ellos que en tan poco tiempo ellos hayan dejado la gracia de Cristo. De que como ellos se fueron tras los rudimentos de otra gente, hablando de los judíos, por la ley, para poder dejar la gracia. Entonces, de una manera, él da a conocer que en esta parte, que de un poco de levadura fermenta toda la masa, está hablando de lo que estaba mencionando el dejar a Cristo. Pero volvamos al punto, de lo que sea mucho o sea poco, en este caso la levadura es sencillamente un poco, para que cambie no solamente la masa, pero puede cambiar la vida de alguien. Hablando aquí de una forma enseñanza, hablando de doctrina, incluso, hermano, dejar a Cristo. Cualquier cosa tan pequeña, hermano, es sencillo, como habla el libro de los Cantares, hermano, de Salomón, hablando de que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Así que no es tanto lo grande que pueda dañar, sino, hermano, sencillamente es algo pequeño. Puede ser un pensamiento, puede ser una palabra, puede ser una mirada, puede ser un gesto, puede ser algo que tal vez nos pueda dañar, y ese algo tan pequeño pueda traer grandes consecuencias, no solamente a la vida personal, sino que también a los que nos rodean en la vida. Entonces, entendamos aquí esta parte interesante de lo que aquí se está hablando. Pero expliquemos un poquito la parábola, porque es interesante lo que el Señor aquí está hablando. El Señor Jesús está enseñando acerca aquí de lo que es el reino de los cielos y menciona la palabra semejante. Entonces, aquí el Señor está usando esta palabra para referirse a lo que es el reino, y usa la palabra o el nombre o lo que aquí es la levadura. El compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento usa esta palabra y significa de la misma clase o de lo que es parecida,
o de una manera perteneciente por igual, y de que de una manera en geometría se dice que pueda ser similar. Entonces, lo que el Señor está usando aquí en esta parábola ejemplarmente, que se compara el reino de los cielos con la levadura, que es casi igual, pues, casi idéntico de lo que está hablando el Señor en comparación el reino de los cielos a la levadura. Y nosotros decimos, ¿qué tiene que ver aquí la levadura con el reino de los cielos? Déjeme entrar un poquito más allá adentro, que esto está interesante. Amén. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Entonces el diccionario lo sigue definiendo esta palabra como asemejar o igualar, que es algo que se compara, es algo que se asemeja. Mateo generalmente aquí pone esta parábola como para dar a conocer la verdad del reino. Ahora, el Señor está diciendo que el reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a esta parábola que estamos mencionando. Ahora, el reino de Dios, que es el gobierno aquí de Dios, aquí la presencia favorable de Dios en este mundo, que de una manera implica sumisión y voluntad aquí de los hombres. Entendamos que el reino de Dios es el reino de Él, no es el reino de los hombres, no es el reino de un político, no es el reino de una iglesia, no es el reino de un pastor, no es el reino de un líder, no es el reino, hermano, de Naciones Unidas, de un continente. No, el reino de Dios es el reino de Dios. Ahora, cuando hablamos aquí entendamos aquí de lo que es el reino de Dios, desde el principio, cuando Dios aquí creó lo que hoy para nosotros conocemos el mundo, se ve el poder de Dios y decimos ¿en qué? Y lo podemos ver a través de su gobierno y de su soberanía en lo que es la iglesia, pero también en lo que ha sido creado, en lo que es creado. Usted va a la Biblia, usted entiende en el primer capítulo del libro del Génesis, usted se va a dar cuenta quién creó el mundo, quién creó todo lo que existe. Es Dios, definitivamente. Ahora, cuando aquí de una manera el hombre se une a la rebelión, que entendemos que el hombre, cuando se rebeló en contra de Dios y dejó la voluntad de Dios, definitivamente se unió a la rebelión con Satanás. Si hay algo que nosotros debemos de marcar, que lo que se opone a Dios es Satanás. Satanás en ningún momento le ha gustado que la obra de Dios camine, que el hombre conozca de Dios, que el hombre tenga un encuentro con Dios. Si hay algo que al diablo, hermano, odia y le duele hasta el estómago, es que alguien pueda creer y acercarse a Dios. Si hay algo que a él le lastima, es que haya una iglesia que adore el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si hay algo que a él le va a lastimar, hermano, es que alguien, hermano, se rebele en contra de él, pues. Mira, hermano, si el diablo está contento con aquellos, hermano, que están en las cantinas, el diablo está contento con aquellos que practican droga, el diablo está contento con aquellos, hermano, que hacen maldad. El diablo está contento con aquellos que distribuyen droga, porque déjeme decirle que ese es el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es el que tiene el control Satanás. Es el que gobierna las mentes, aún de los políticos. Es el que tiene control de las grandes masas de gente, de los grandes millonarios, de la gente, hermano, que incluso están dando servicio a las comunidades. Aquí no importa si tiene profesión o no tiene profesión. Mientras no tiene a Cristo y no tiene en su corazón a Dios, es títere y es, hermano, esclavo de Satanás. Entonces, entendamos que el hombre que no tiene a Cristo, hermano, es esclavo del mundo, es esclavo del pecado y es esclavo de Satanás. Ahora, que eso es lo que a él le duele cuando alguien, hermano, se acerca y deja que sea su Señor Cristo. Ahora usted dirá, bueno, pero es que todo el mundo cree en Dios y todo el mundo cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios. Aquí el problema no es creer,
Aquí el problema es que Cristo viva dentro de la persona. Y cuando Cristo vive dentro de la persona, entonces ahí es donde el enemigo, hermano, de una manera se va en contra, se abalanza en contra de aquellos que sirven a Cristo. Ahora, aquí no es que yo venga a meterle miedo. Mire, hermano, el enemigo siempre va a querer usar las circunstancias y va a querer usar todo lo que se mueve alrededor de nosotros para ponernos temor y miedo. Pero entendamos que la iglesia, nosotros, hijos, servidores de Dios, entendamos que nosotros no estamos solos. Cristo está con nosotros y Él pelea nuestras batallas. Pero el hombre se ha rebelado en contra de Dios cuando se acerca a lo que el diablo lo manipula. Entonces, de una manera el hombre ha dejado los caminos, se ha apartado de Dios por seguir el pensamiento, por seguir el camino, hermano. Ahora, no hablemos de los que están afuera, no hablemos de los que están en una cantina, no hablemos de los que están tirados en su casa porque anoche tuvieron una gran fiesta y llegaron bien borrachos, bien drogados, hermano, o porque tal vez tuvieron un pleito en la casa, hermano, y hubo un desorden. No hablemos de eso hoy. Hablemos de los que nos reunimos en las iglesias, porque dentro de las iglesias hay gente que aman a Dios, pero también hay gente que solamente vienen a llenar un espacio, o podemos decir como a llenar la necesidad de lo que es la conciencia, así digámoslo, la conciencia. Porque la conciencia es algo que está dentro de nosotros, que Dios la dejó para redarguirnos de nuestras acciones. Y muchas de las veces esa conciencia que Dios dejó ahí, ese agente en nosotros como humanos que somos, nos hace recordar que hemos fallado. Pero a veces es tanta la maldad que puede existir en la vida de una persona, hermanos, que ya la conciencia está cauterizada en la vida del hombre. Pero ahí es donde entra la palabra y donde dice que más grande es Dios que la conciencia. Porque si hemos pecado, tenemos para con el Padre, hermano, a alguien, y ese es Cristo, quien nos perdona de todos nuestros pecados. Pero hablemos de los que estamos adentro, pues. Porque los que estamos adentro, aunque de una manera venimos a la iglesia y nos reunimos en las iglesias y en las muchas iglesias que puedan haber, pero dentro del corazón hay algo que solamente Dios conoce, hermano. Nosotros nos saludamos y nosotros nos decimos Dios le bendiga, bienvenido, pero no conocemos, hermano, su condición de vida. Esa solamente Dios la conoce. Entonces podemos venir con buenas acciones, podemos venir con buenas actitudes, podemos venir con buenas intenciones, pero también podemos venir con malas intenciones. Y ese es el problema, que mucha de la gente piensa que todos los que van a la iglesia son santos y que solamente les hace falta alas para que se vayan al cielo. No, esa es una mentira que se trabaja allá afuera. Esa es una mentira. Aunque tampoco estamos diciendo que todos los que estamos aquí somos malos, pero más de alguno de los que estamos aquí tiene pensamientos malos. Puede tener pensamientos malos. Claro que sí. Ahora usted dirá como los discípulos cuando el Señor dijo que alguien de aquí me entregaría. Dijo el Señor, tal vez usted se está preguntando, ¿y quién será? Están ahí ustedes diciendo, ¿quién será el malo? No señalemos a nadie. No señalemos a nadie, porque eso solamente le toca a Dios, pues. Y quiera Dios que en este día Dios puede redarguir su corazón a usted. Porque si hay algo que nosotros debemos de entender, mis amados hermanos, es que el reino de Dios, hermano, de una manera que hemos adquirido por el amor y la misericordia de Dios, de una manera ha venido a completar la necesidad que había en nosotros. Esa necesidad de amor, esa necesidad de comprensión, esa necesidad que hermano, sentir que ese vacío que teníamos, fíjese que es algo muy curioso, pero pienso que no solo yo, se dice que es un vacío que existe en la vida del hombre cuando no está Cristo en el corazón del hombre.
Porque muchas de las veces queremos llenarlo con muchas cosas. Lo queremos llenar con dinero, con fama, con trabajo, con licor, con droga. Hermanos, las mujeres con un hombre más y los hombres con muchas mujeres más. Pero déjeme decirle que eso no se puede llenar con eso. El corazón no se llena con eso. El único que puede llenar la vida se llama Cristo Jesús a nosotros. Ahora, debemos de entender algo aquí. Y es que, ¿a qué quiso Jesús comparar aquí el reino de los cielos? Hay 4 cosas que el Señor aquí marca en la parábola: la levadura, la mujer, la harina y la masa fermentada. 4 puntos. Pero la parábola en sí se está refiriendo a algo bien específico, y es a la levadura. Entonces, de una manera, la historia nos pudiese cambiar el rumbo de lo que Dios quiere, hermano, enseñarnos a la vida. Y muchas de las veces, ¿verdad?, podemos usar el tema de la mujer para un servicio de mujer. Podemos usar, hermano, la harina como para poder hablar de alimentos y muchas cosas. Pero eso no es lo que el Señor en realidad estaba enseñando. Pero hablemos aquí del concepto de esta parte, que es interesante. Y de una manera entendamos la parábola que ya hemos hablado anteriormente, y es la parábola del grano de mostaza. Tal vez usted no escuchó esa enseñanza que la dimos ya hace unos domingos atrás. Y la enseñanza aquí de lo que es el grano de mostaza que Jesús habló, que también lo comparó al reino de Dios con esta pequeña semilla, que podemos decir que es una de las más pequeñas, pero que después, como hablábamos, se convierte en arbustos grandes, más grandes, y de una manera podemos decir casi como árbol, y de una manera que venía a ser hasta sombra. Pero hablemos de una semilla más pequeña que un grano de arroz. Y si vemos la comparativa de estas 2 parábolas, notaremos que ambas están de una manera refiriéndose al tamaño de las cosas. Que lo que podemos hoy hablar, que un poco pequeño, una porción tan pequeña de lo que es la levadura, puede, hermano, fermentar una cantidad. Y la Biblia habla de 3 medidas. Eso es lo fascinante de la parábola que el Señor habla, que una pequeña de levadura puede, hermano, fermentar 3 medidas. De lo que estoy hablando, de lo que la nueva versión de las Américas usa, de 39 litros, hermano, de harina, que eso es bastante, como aproximadamente darle de comer pan a 100 personas. Que eso es algo que para nosotros, ¿verdad?, aunque algunos dicen que el Señor haya exagerado, ¿verdad?, pero no fue así, sino que el ejemplo que Él usó para la actualidad en la que ellos vivían era sumamente grande, hermano, la cantidad para darle de comer, hermano, a una cantidad de gente. Y eso era comprensible, eso era entendible, porque ellos lo practicaban y sabían correctamente. Es como si hoy nosotros hablamos para alimentar, hermano, 100 personas, hablemos, y digamos que vamos a cocinar fajita, vamos a cocinar carne, vamos a cocinar pollo, y ahí nos vamos a dividir cuántas libras podemos darle de comer, aparte de lo que son los frijoles, el arroz, las tortillas, y bueno, ¿verdad? Y hay hermanos que pues comen bien y tenemos que pensar en ellos. Entonces uno se pone y dice, bueno, tenemos tantas personas, tenemos que hacer esto, tenemos que comprar tantas libras. De la misma manera, el Señor, al dar la parábola, el Señor estaba contando con una cantidad de personas, de la cual ellos estaban bien conscientes de las medidas. Era algo que para ellos no estaba fuera de orden en lo que era la costumbre de lo que era lo comestible, que era la comida, que era el pan, que era muy, muy normal, que era cotidianamente. Era como hoy hablar de tortilla, pues, que tenemos, hermano, que comprar en las casas, hermano, un costal de tortilla, porque si no, pues no podemos vivir. El Señor sabía que el pan era importante en las casas y en las mesas de esta gente. Entonces, el concepto aquí de lo que era el tamaño es interesante, porque aquí era un poco sencillamente de levadura. Y como una pequeña semilla del tamaño de una tercera parte de un grano de arroz
puede producir un arbusto, hablando de lo que es la mostaza o el grano de mostaza, también una cantidad pequeña de harina fermentaba o podía fermentar el resto de toda aquella harina. Interesante, porque aquí, mis amados hermanos, lo que Jesús está comunicando en esta parábola de lo que era el grano también de mostaza, que además era una expresión o un proverbio común para la época, que ellos estaban bien conscientes, es entender de que algo pequeño, algo tan mínimo pudiera traer, hermano, cambios. Es entender que cuando Jesús, el ejemplo de Jesús, cuando decían que Jesús era de Belén, alguien dijo, y de Belén puede salir algo bueno. Y era muy cierto, sí, era muy cierto, porque Belén era una ciudad que no tenía popularidad, no era una ciudad muy avanzada, era gente humilde, era gente pobre. Ellos vivían del campo, vivían de la carpintería, vivían de la agricultura. Entonces era algo que decir que de ahí iba a salir el gran emperador, pues de Roma, un gran rey, un gran arquitecto. Decir, pero de ahí, si de ahí no hay ni escuela, ¿cómo es que va a salir alguien bueno de ahí? Así decían de Jesús. De Jesús decían, ahí va a salir algo bueno. No va a salir nada bueno, pero ahí a Dios le plació que, hermano, naciera y creciera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, para ya ir finalizando, hablemos del impacto. Hablemos del concepto del impacto que esta parábola no solamente tuvo en aquellos días, sino que también tiene hoy en la actualidad para nosotros. Y poder entender que aún las aves de los cielos se beneficiaban con el crecimiento de aquellos arbustos, si hablamos de la mostaza, que esto quiere decir que aún el mundo se ha beneficiado no solamente de lo que un día se habló cuando Jesús vino a la tierra, sino hablamos de que el mundo se ha beneficiado por toda la historia de la vida del cristianismo. Y es entender que cuando nosotros hablamos de la historia del cristianismo, a pesar de que dentro de la historia del cristianismo hubo y ha habido persecución y ha habido muerte, y que de una manera han querido quitar al cristianismo del camino y lo han querido eliminar, hermano, y aunque ha parecido fácilmente que así se pueda ver, no han podido eliminar el cristianismo. No han podido, hermano, quitar la palabra de Dios, aunque la han quemado más de una vez y la han querido desaparecer, hermano, no han podido. Porque esto no es de hombre, marcamos esta parte. Esto no es de hombre. Esto no es de que a alguien se le ocurrió y se le inventó y que se le atravesó por la cabeza el decir, vamos a hacer una Biblia, pues. Vamos a crearnos un reino. Vamos a ponernos un nombre como cristianos y vamos a ver qué pasa. Esto no fue así. Esto no fue así. Esto nació en el corazón de Dios. De Dios es que viene esta obra, de Dios es que viene el evangelio, del corazón de Dios es que salió el cristianismo, del corazón de Dios es que ha salido, hermano, lo que hoy nosotros conocemos como la verdad del evangelio que ha cambiado la vida del hombre. Pero mire, estamos entendiendo el concepto del impacto de lo que esto ha traído. El mundo se ha beneficiado del cristianismo en el buen trato a lo que son a los principios cristianos que han provocado los discípulos. Y hablamos aquí del amor y de una manera de la justicia. Si hay algo, hermano, que el mundo, hermano, no debe de callar, es lo que un creyente o el testimonio de un creyente, el testimonio de una iglesia, el testimonio de una comunidad cristiana puede lograr hacer en este tiempo presente. Y si hablamos de lo que la iglesia ha impactado al mundo, estamos entendiendo que ha beneficiado
hermano, en muchas áreas de la vida. Ha beneficiado en amor, ha beneficiado en caridad, ha beneficiado, hermano, en proporcionarle ayuda al mundo en el momento de necesidad, pues. El hombre en su necesidad y su angustia visita a un psicólogo. Y no estamos en contra de los psicólogos. No estamos en contra de los médicos. No estamos en contra de un juez. No estamos en contra de los principios o de los valores, hermano, de lo que es la vida, de lo que son principios de la ley. No estamos en contra de eso. Al contrario, los apoyamos, porque la Biblia nos enseña que los apoyemos y respetemos. Pero si de algo el mundo, si de algo, hermano, la sociedad se ha beneficiado, es por la buena conducta de la iglesia, de la buena conducta de los discípulos del Señor, de la buena fe y de la buena voluntad, no dejando por a un lado las oraciones, el clamor que se levanta por los gobernantes cuando hay elecciones, cuando está pasando la nación por alguna situación difícil. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Interceder para que haya paz. ¿Cuántos dolores de cabeza se ha quitado el gobierno, hermano, con tanta delincuencia, hermano, por predicar el evangelio en las calles? ¿Cuántos millones y trillones de dólares se ha ahorrado el gobierno, hermano, con las ayudas sociales y con las ayudas de rehabilitación en las cárceles y en las calles, hermano, por una iglesia que se ha levantado para hablar del evangelio? Eso quiere decir que la iglesia no ha sido un estorbo en el mundo. La iglesia no ha sido un tropiezo en el mundo. La iglesia no es una piedra, hermano, en el mundo. No, la iglesia es un fundamento para bien. La iglesia ha venido para venir a hacer un bien, hermano, a la comunidad. La iglesia no se enseña a robar. En la iglesia se enseña a ser justo y a trabajar para poder vivir. En la iglesia se enseña a que amemos aunque nos ofendan. ¿Qué es lo que hoy el mundo busca? Es la paz. Busca tranquilidad y lo busca por otros medios. Pero entendamos que donde está la paz y donde está el remedio, lo tiene la iglesia de Cristo, hermanos. ¿Verdad que sí? Yo los miro muy callados a ustedes, hermanos. El impacto del cristianismo en la civilización ha sido fuerte. El cristianismo ha contribuido de manera importante en los servicios sociales, como acabamos de mencionar, en lo que es en las escuelas, en lo que es la atención médica. El cristianismo ha impulsado la formación de muchas universidades, si usted no lo sabía. El cristianismo, hermano, ha influenciado aún en el arte, ha influenciado en la música, hermano, ha influenciado a los grandes artistas, hermano, ha influenciado a grandes actores, a grandes músicos, a grandes pintores, hermano, los ha impactado el evangelio. Ha impactado a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, a Rafael y entre otros. Y en la música a Bach, a Vivaldi, a Mozart y a Beethoven, hermano, el evangelio los ha confrontado en algún momento de la vida. A todos estos grandes hombres, grandes empresarios, grandes políticos, hermano, el evangelio, el cristianismo los ha impactado, aunque tal vez muchos de ellos no se han convertido, pero el evangelio los ha impactado, hermano, por lo que es y por lo que ha sido. No dejando los grandes avivamientos, hermano, en la Gran Bretaña, los grandes avivamientos en Europa, los grandes avivamientos, hermano, en los Países Bajos, en los países, hermano, de Europa, en los continentes, hermano, lo que Dios ha hecho a través, hermano, de la iglesia. Hablamos de las reformas. Hablamos de esos hombres que tuvieron que, hermano, ponerse al frente para poder protestar en contra de la mentira y de la falsedad de la religión y marcar que la única verdad, hermano, en la vida de la iglesia es el evangelio de Cristo, pues.
Y aunque tal vez les han quitado la cabeza, y aunque tal vez murieron en hogueras, y tal vez murieron en cárceles, fueron aserrados, fueron macheteados, fueron vituperados, pero se mantuvieron porque ellos sabían de que la única verdad en la vida que puede cambiar al hombre es el evangelio de Cristo el Señor. Y de eso tenemos hoy. Tenemos que tener clara esa parte. Por eso que el hablar hoy del impacto, aún en la influencia de los derechos humanos, de la ética, de la moral e incluso de la política, hermanos. Incluso de la política. Si hoy hablamos, hermanos, de que mucha gente buscan, hermanos, los cristianos para que voten por ellos, porque saben de que si un cristiano, hermano, da un voto para alguien, hermano, se está ganando una comunidad cristiana, pues. El problema es que muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos son corruptos. Y yo lo digo aquí abiertamente, porque es la verdad. Buscan solamente una posición. Un día llegó un hombre a buscarme. No mencionó los nombres para no tener problemas, ¿verdad, hermanos? No por nosotros o por mí. Llegó un hombre una vez allá a Houston, en la iglesia donde estábamos, y dijo: busco al pastor de la iglesia. Yo le dije: sí, le dije, soy yo, ¿en qué te puedo servir? Un hombre muy elocuente, muy vestido, se bajó en un gran carro de lujo y me dijo: estoy corriendo para la ciudad, me dijo, y necesito tu voto, y necesito de toda esta congregación tu voto. Y yo lo escuché y le dije: ¿y qué es lo que tú traes a propósito a la mesa? Y me dijo: bueno, estos son mis planes. Eran más planes de su beneficio de él que para beneficio de la comunidad. Entonces le dije: mira, le digo, y me dijo, fíjate lo que me dijo: necesito un día, me dijo, un domingo donde ellos saben, donde llegue toda la gente, me dijo, y esté lleno el lugar para que tú me des un tiempo y pueda hablar de esto. Yo le aseguro que muchas iglesias hicieron eso y lo siguen haciendo. Le dije: lo siento, le dije, pero yo no puedo hacer eso. Porque para mí la iglesia, este lugar, se dedicó solamente para una cosa, y es para hablar de la verdad del evangelio de Cristo. Yo no presto este lugar para que se hable de tonterías, hermano. Aquí, si algo tenemos que hacer, es que si al día que ya no se predique el evangelio, esto ya no servirá entonces. Porque eso es lo que trae aquí la alegría y el bienestar a esta casa, es que se predique la palabra de Dios. Lo que yo le quiero decir es que ellos saben de que el cristianismo es una base importante en la nación. El cristianismo es lo que ha traído, si hablamos de principios, si hablamos de raíces, entendamos que esta nación, hermano, comenzó a través de unos peregrinos que llegaron de Europa porque les habían quitado la libertad para hablar del evangelio. Y llegaron aquí a lo que hoy es una gran nación, con gente con necesidad de adorar, de bendecir el nombre del Señor, y llegaron a tierras extrañas donde de una manera ellos comenzaron a crecer y comenzó a cambiar, hermano, la ideología, el pensamiento de aquella gente, de lo que vino a ser después una gran nación, aunque tal vez con un conocimiento tal vez más amplio del evangelio, porque de que algo tenemos que estar agradecidos es por esta nación, por el evangelio que creció, hermano, en esta nación, los grandes avivamientos que se han, hermano, llevado a cabo en esta nación. Y que de aquí, hermano, han salido los grandes misioneros para centro, sur y todo el país, hermano, sur, donde, hermano, por causa de los grandes avivamientos en esta nación, es que nuestros países tienen hoy el evangelio de Cristo. De eso debemos de dar gracias a Dios.
que en este país se levantaron hombres, hermanos, grandes para predicar la palabra. Hombres que dejaron sus comodidades, hombres y mujeres que dejaron familia, hombres y mujeres que dejaron profesión para hablar de la verdad de Cristo. Y gloria a Dios por eso, porque hubieron hombres dispuestos que sintieron y se dieron cuenta que lo único que podía cambiar al mundo se llama Cristo Jesús. Y de eso damos gracias a Dios, hoy a Dios. Pero entendamos hoy la parábola, porque entendamos que el evangelio comenzó con un hombre, y ese hombre se llamó ¿quién? Cristo, el que juntó 12 discípulos, que se le mató uno y 11 siguieron la misión. Pero esos 11, que más adelante se unió otro, y que ese otro, aunque la historia no habla mucho de él, pero llegó un hombre que Dios rescató, y ese se llama Pablo, el que Dios vino a levantar con un gran ministerio, de lo cual hoy tenemos, hermanos, cartas del apóstol Pablo que nos enseña de la pasión y del amor que debemos tener por Jesucristo en la vida. Y que este hombre vino a impactar todo Asia, y vino a hablar y vino a levantar iglesia. Un hombre hizo, hermano, la revolución que nadie se pensaba que iba a pasar. Un hombre que había perseguido a la iglesia, un hombre que había maltratado a la iglesia, un hombre que había hecho maldad a la iglesia, pero Cristo lo levantó para poder ahora reedificar, para poder bendecir a la iglesia, de lo que hoy nosotros somos fruto de ello, hermano. Eso quiere decir que en la parábola es donde entra y hace mención que se compara a un pedazo o a un poco de masa leudado. Y ahí es donde entra, hermano, el gran mensaje de lo que es el reino de los cielos. Aunque tal vez sea muy poco lo que usted y yo hagamos, aunque tal vez, hermano, no hagamos mucho, pero si lo hacemos con corazón, téngalo por seguro que tarde o que temprano Dios hará crecer la obra de Dios en medio de nosotros. Dios alcanzará al perdido, Dios alcanzará, hermano, al miserable, Dios alcanzará al borracho, Dios alcanzará a tu familia, Dios alcanzará, y habrá cambio, porque no es la cantidad, sino es uno que diga: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Porque si de algo tenemos hoy que tener claro es la levadura. La levadura que es tan poco, pero puede fermentar mucho dentro del reino de Dios. El reino de Dios es como la levadura que fermenta una masa. Y cuando hablamos de fermentación, estamos hablando de calidad. Estamos hablando, no es de lo mucho que tú puedas saber, no es de lo mucho de los años que tengas en el evangelio, sino es el corazón que tú tengas para Dios. Hermano, ¿usted sabe que Dios puede usar a los niños? Claro que sí. ¿Usted sabe que Dios puede usar a los jóvenes? Claro que Dios puede usar a los jóvenes. ¿Usted sabe que Dios puede usarlo a usted como adulto, no importa el tiempo que tenga en el evangelio? Claro que sí. Pero ¿por qué a veces nosotros no permitimos que Dios nos use? ¿Por qué no permitimos que Dios trabaje con nosotros? ¿Por qué no permitimos que Dios haga lo que quiere hacer en nuestras vidas? Son muchas razones. Son muchas las razones. Muchas. Muchas de las veces porque no queremos compromiso. Muchas de las veces porque no queremos sacrificar lo que más nos gusta: nuestro tiempo, nuestra familia, nuestra comodidad, nuestro trabajo y nuestras fiestas, porque de fiestas somos bien fiesteros nosotros. Y eso ya se lo he dicho. Nosotros los hispanos somos bien fiesteros. Corremos de las cosas de Dios para ir a la fiesta. Tal vez no todos, pero la mayoría. La mayoría somos fiesteros, hermano. Donde hay carne asada, donde hay pollo asado, hermano, aunque nos doren un pájaro, ahí estamos, hermano. Porque somos fiesteros, así somos por naturaleza. Y disculpe que se lo diga yo, pero si no se lo digo yo pienso que nadie se lo va a decir a usted, hermano. Tenemos que ser sinceros con Dios. Y esa es la razón por la cual Dios no nos usa. Aquí hay hombres y mujeres que Dios puede usar. El problema es que cuando les quitan y ya no tienen la posición,
dejan de hacer lo que un día hacían. Ahí es el punto. Ese es el problema. Porque la gente trabaja solamente cuando se le da un cargo, pero cuando ya no tiene el cargo no hace nada. Se queda inmóvil, se queda quieto, se seca. Bueno, si por sí ya estaba seco, pues. Porque una persona que está viva y está activa y tiene el poder del Espíritu y no lo deja tranquilo Dios, con privilegio o sin privilegio, sabe lo que hace, porque no lo hace para los hombres, lo hace para Dios. Yo termino. En nuestros países acostumbran a darle raite o pasan por las familias que no tienen transporte, más cuando las iglesias son muy distantes. Fíjese que allá en nuestros países la gente corre a iglesias a larga distancia. Muy raro, fíjese. Es muy raro. Y eso no es algo tampoco, ¿verdad?, muy fuera de lo común. Aquí pasa también. Aquí hay muchos hermanos que vienen de lejos. Pero la única diferencia y la grande diferencia es que aquí todos tenemos carros. Allá no, todos. Aquí tenemos hasta más de un carro en la casa. Y allá con dificultad tienen uno y cuando se suben 3 o 4 se les queda y hay que empujarlo. Y a veces se llevan a 1 o 2 porque saben que se queda y se lo llevan para empujar, no porque le quieren dar raite, pues. Ya es plan con maña, como decimos, ¿verdad, hermanos? Pero pasa, sucede. Pasaron por la anciana, una hermana ya anciana, para la iglesia. El problema es que el carrito ya iba lleno, pero hicieron posible para que se metiera la hermana. Y usted sabe que en nuestros países hay gente que, hermanos, no tienen un calzado adecuado. Hay calzado que ya lo tienen muy viejito y fácil se cae del pie. Y cuando entró la anciana y cerraron la puerta, cuando ella subió el segundo pie, se le cayó su zapato. Y arrancó al carro. Y ella dijo: se me cayó mi zapato. Y el carro ya iba en vuelo y dijeron: se le cayó el zapato a la hermana. Dijo: paren. Pero como ya era tarde para llegar a la iglesia, dijo la hermana anciana, dijo: no se preocupen, hermanos, dijo, con zapatos o sin zapatos, yo adoro al Señor, dijo. Que algunos hoy no vinieron a la iglesia, no porque no pudieron venir, sino porque no quisieron venir, pues. Y no sé, no estoy metido ahorita en línea, pero hay muchos, si nos están viendo por línea, en línea, no tenemos que tener excusa para servir a Dios. Porque si hoy Dios nos da la oportunidad de venir a la casa de Dios, hay que aprovecharla. Yo los felicito a ustedes que vinieron hoy a la casa de Dios. Dios bendiga las visitas que están con nosotros. El reino de Dios es semejante a una mujer que preparó la harina con un poco de levadura. Hoy Dios haya querido en nuestros corazones que Dios nos haya hablado a través de alguna palabra. Si hoy Dios le habló a usted, pongamos por obra lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Pongámonos sobre nuestros pies. Tal vez no vamos a poder cambiar al mundo, pero podemos cambiar nuestra ciudad y podemos cambiar nosotros mismos. ¿Usted qué piensa? Amén. Porque no es la cantidad, es lo grande que está en nuestro corazón de amar y de servir a Dios. Amén, hermanos. Amén.